Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro programa de hoy viernes 13 de diciembre, aquí en Política con Carreño. Me voy a acomodar un poco más porque he cambiado algo, ¿verdad? La posición del computador. Bueno, ustedes ven, estoy con look nuevo, como dicen, ¿no? Me he sacado la chaqueta porque hace bastante calor, a pesar que estoy con mi aire acá al lado, pero hace calor, así que yo creo, amigos, que durante el verano voy a grabar así, con camisa o camisa manga corta, pero siempre con corbata. Así que yo sé que la pinta es lo de menos, ¿no? Pero siempre a mí me gusta usar la corbata, así que eso no voy a renunciar a ella. Un poco la corbata me recuerda a mis viejos tiempos de profesor, no siempre iba con corbata y con terno a la universidad. Así que bueno, eh, hoy viernes 13 tenemos varios temas y algunos continúan, ¿no? Como esta, ¿cómo llamarla? No sé, esta pelea entre los parlamentarios, ¿verdad?, de gobierno y el propio gobierno, a propósito de la ley antiterrorista, que finalmente, ustedes saben, fue aprobada por mayoría bastante amplia, pero con votos en contra del Partido Comunista, de 8, de 9 o de 10 votaron en contra. Y del Frente Amplio prácticamente todos. Parece que hubo algunas abstenciones, no sé. Es decir, son ellos lo que reclaman de los otros, ¿verdad? Esta cosa de no apoyar aquellos proyectos de ley que van en beneficio de la gente. Ayer comentábamos la importancia de este proyecto de ley antiterrorista, cómo modificaba lo que había, que era ridículo, lo que había, esta cosa de si estaba o no estaba el espíritu, el ánimo, en fin, de provocar el acto y quién iba a detectar eso, o cuál era la prueba, o cómo se podría llegar a los tribunales para argumentar una soncera de esa naturaleza, ¿no? Bueno, todo eso fue modificado. Pero finalmente hay estas dos cuestiones, estos dos puntos, que es la aplicación de esta técnica, ¿no? Yo por ahí la tengo. De hecho, está en el Mercurio de hoy. Ustedes ven titular del Mercurio de hoy, ¿no? En el cuerpo C. La problemática, y en el cuerpo B1 está la problemática del 6%, pero estas cuestiones continúan. Esa es la reforma de pensiones, no pasa nada todavía. Está como que sí, que esto, que lo otro, que nunca, que además, porque de repente la oposición dice que sí. Ayer veíamos, ¿no?, la doncella UDI, enamorada de la moneda. Pero a veces la doncella RN también. Entonces de repente dicen una cosa, dicen otra, y yo me voy a detener un poco en esto, ¿no? Esta problemática que hay en la oposición a un año de las presidenciales. Problemática que a mí me parece grave. Me parece una problemática seria que la oposición le esté dando de comer al hambriento que está bastante necesitado. Pero que si esta oposición se desbanda, si agacha la cabeza, si cede en todo,
No quiero ni pensar que vayamos a tener 4 años más de barbarie con esta gente, porque ya no podríamos culpar a nadie, ¿no? ¿A quién? ¿A quién culparíamos si no es a esta gente, a esta oposición? Hay un viejo refrán, amigos, un viejo refrán que dice que a río revuelto, ganancia de pescadores. Bueno, nosotros podemos parodiar el refrán: a oposición revuelta, ganancia de comunistas y frente amplistas, que están bastante desesperados, pero siguiendo su ritmo. Fíjense, y hasta se dan el lujo de pelear entre ellos, y hasta se dan el lujo de votar en contra de proyectos presentados por el Ejecutivo, es decir, por el propio gobierno, siendo ellos parte del gobierno. Pero es que las cosas están tan malas en el otro lado que ellos se pueden dar esos lujos. Porque es un lujo no votar en contra de sí mismo. Porque si yo soy comunista y voto en contra de lo que el Ejecutivo, del cual formo parte, envía al Parlamento, es un lujo. Claro, podrá ser un lujo estúpido, pero lo es. ¿Y por qué todo esto? Porque al otro lado hay una oposición que no ha hecho nada más en estos 3 años que pelearse entre ellos, ya sea Renovación con la UDI, ya sea Chile Vamos con los republicanos, que a mí me parece a esta altura y con todas sus deficiencias, me parece que es el partido más auténtico. Usted podrá o no concordar con ellos, pero ha sido el más consecuente, a pesar de las caídas de José Antonio Cast, que yo siento que es un responsable directo de lo que ha pasado también en Republicanos, ese desmembramiento, la salida de varios de sus líderes, incluyendo a Johannes Kaiser, que está ahí formando su partido libertario, y que yo espero que le vaya bien, porque hasta ahora me parece el más consecuente de todos. Y es al que le están dando duro, no solamente los periodistas comunistas, sino que también en la oposición. Contra él están dirigidos los dardos, porque de repente viene un tipo de outsider, tipo Milei, en Argentina de repente viene y de la nada ya está con 8 y tanto, acercándose a los 8.5 al 9%, a un año de las elecciones, y con un partido libertario todavía en formación. Me parece que es un gran mérito el de Johannes Kaiser, porque tiene un respaldo de una gente que lo apoya y que cree en su honestidad política, que lo escucha, ve sus debates en el Parlamento, y a mí me parece que es muy consecuente. Es el que le dice al gobierno, le dice a los ministros, y les dice a los de la derecha, por llamarlos así, lo que tiene que decirles. A mí me parece que es franco, que es directo, que es inteligente y que es un político que tiene llegada.
Y él ha dicho varias veces que él se siente republicano, pero que choca con algunas de las ideas de Cast. Y principalmente con esta entrega, ¿no?, que hubo después de la segunda convención, de la segunda constitución, claro. Entonces, bueno, hay un panorama en la derecha, como yo dije, a oposición revuelta. Allá están los comunistas y los frente amplistas ganando, pues, ganando, los pescaditos. Está revuelta esta oposición. Y como si no bastase todo esto que yo les comento, apareció una figura de Renovación Nacional. Una figura que yo pensé que ya estaría en su casa, tranquilamente, y que yo he llamado en estos días, en una columna de hoy, y me parece que en mi reflexión también, impertinente, ¿no? Ustedes saben que tengo una columna impertinente en las redes sociales, y otra columna, que he llamado de la momia, ¿no? Cuidado con la momia. Apareció. Me refiero a Carlos Larraín, un personaje de Renovación Nacional, importante en Renovación Nacional, pero que yo pensé que ya estaba como aquellos personajes del socialismo, como Lagos, ¿no?, que ya no aparecen, ya no quieren tampoco aparecer, ni andar pintando monos. La que sigue ahí pintando monos es la señora Bachelet. Pero ya Eduardo Frei como que está aburrido de todo esto. Lo mismo Ricardo Lagos, que a mí me parece que son actitudes bastante dignas, sobre todo si se ha sido presidente de la República. Ya los tiempos de ellos pasaron, lo hayan hecho bien, lo hayan hecho mal, pero sus tiempos ya pasaron. Que quedan como líderes que del pensamiento, queda la gente que los escucha, que los respeta, pero no es para que anden armando trifulcas ni dando declaraciones que solo hacen confundir más a la gente. Es lo que pasó con el señor Carlos Larraín, la momia, ¿no? No hace mucho había apoyado a Evelyn Matei. Le parecía que era la candidata, que era una mujer que tenía las condiciones. Pero de repente apareció diciendo que Evelyn Matei no podía atribuirse el voto de Renovación Nacional, no atribuirse el derecho de ser la candidata de Renovación Nacional. Eso ayer, hoy, está ahí en la prensa, pero yo estoy grabando, como ustedes saben, el día jueves. Súper tarde, cerca de las 7 de la tarde, 6:30 pasado, ahí estoy mirando el reloj del computador. Y bueno, que no podía atribuirse ella el derecho de ser la candidata de Renovación Nacional, de declararse la candidata, porque había que buscar a alguien en Renovación Nacional para que hubiese unas primarias. Nadie está en contra de las primarias, señor Larraín. Solo que en Renovación Nacional no hay un candidato. Y el posible candidato era Sebastián Piñera, que no podía hacerlo porque estaba saliendo recién. Pero él podía ser una voz pensante, fuerte, orientar y arrastrar a miles de personas hacia el candidato que él quisiese. Pero él ya no está. No hay
en Renovación Nacional, ni menos esa gente joven que está ahí. Para nada. Tampoco el presidente de Renovación Nacional, Galilea, aparece, o sea, aletea un poco, Galilea aletea un poco, emite una opinión, pero la gente ni lo conoce. Ni aquellos otros diputados que están ahí, los senadores lo mismo. Entonces, claro, apareció el señor Larraín y provocó un revoltijo en Chile Vamos. Lo que yo digo, a río revuelto ganancia de pescadores. Entonces tuvo que salir la jefa de bancada, ¿no?, de Renovación Nacional, que es Jimena Osandón, a responderle a la momia Larraín, ¿no? Entonces, la señora Jimena, ¿no?, Jimena Osandón, se sintió también un poco así, sorprendida por las mismas razones que yo les conversaba, porque no hace mucho este señor Carlos Larraín apoyaba a Evelyn Matei, ¿no? Entonces, dice que él mismo destacó la figura política de Evelyn Matei y había que cuidarla, claro, ¿no? Y ella dice exactamente eso. El partido carece de una figura, no tiene una figura, dice Jimena Rincón, Osandón. No tiene una figura que pueda oponerse, una figura potente, que le haga el peso a Evelyn Matei. No hay. Entonces, bueno. Pero además dijo que era, bueno, la persona adecuada. Todo lo contrario de Carlos Larraín, que en conversaciones con EMOL, me parece, ¿no?, con el medio EMOL, dijo esto, que no tenía ni la potestad ni la capacidad, imagínense, de proclamarse, y bueno, y que esa decisión le corresponde al Consejo General, ¿no?, de Renovación Nacional, claro. Entonces, bueno, el asunto es que quedó la historia bastante dañada, porque Larraín es un personaje que tiene peso, ¿entienden? Y eso le hace mucho daño a la oposición, como dije, a un año de las elecciones. A mí me parece, bueno, y ojo, y además, estoy recordando, Carlos Larraín dijo que Matei era hija de uno de los miembros de la Junta de Pinochet, de la Junta Militar. Entonces a mí me parece que este señor está absolutamente desperfilado y le está haciendo bastante daño a la oposición, a Chile Vamos, porque vean ustedes, en estos momentos cuando un propio personaje importante como él era, bueno, y es, aunque sea momia, de Renovación Nacional, que forma parte de Chile Vamos, que supuestamente es la gran oposición, porque los republicanos son poquitos, 7, 8, no sé, en cuanto que ellos son muchos. Entonces que este señor saque a flote que el padre de Evelyn Matei formaba parte
de esta junta militar de la dictadura, es darle de comer a los comunistas y a los frente amplistas. Entonces, para que ellos digan, ven, si hasta Carlos Larraín, un gran personaje de Renovación Nacional, le saca en cara a Evelyn Matei que es hija de un tirano, hija de un miembro de una junta dictadora encabezada por Augusto Pinochet. ¿Se dan cuenta lo grave que pueden tornarse las palabras de una persona que a mi modo de ver debiera estar en su casa y no hablando con la prensa? Porque le hace daño precisamente a la oposición. A ver, amigos, yo no sé si usted es UDI, si es RN, si es Kaiser, si es republicano, no sé. Pero yo tengo certeza de que usted, amigo que me escucha, es oposición. Como yo. Cuando yo tengo un programa de este tipo y desnudo día a día las falencias, las indecencias, las inmoralidades, las corrupciones de este gobierno, sin duda no soy matamala. Claro. Ni Julio César Rodríguez. No. Ni Paulsen, Fernando Paulsen, no. Soy Alejandro Carreño que se opone al gobierno de Boric. Y se opone porque tengo mis razones desde el punto de vista de mi concepto de lo que es la democracia y la honestidad. Entonces me opongo. Y porque tengo un pensamiento libre. Este es mi canal. Y mi canal se termina cuando yo quiero y no dependo de ningún medio. ¿Me entienden? Entonces tengo esa libertad. Como siempre digo, no le vendo mi alma a ningún diablo. Porque el diablo ya, si es por diablo, me basto yo mismo, ¿no? Ustedes ya me conocen. Yo me debo a mis principios y a la gente que me escucha, que son ustedes. Entonces soy oposición porque creo que hoy es necesario ser oposición. Porque no es posible continuar viviendo bajo un régimen tan malo y destructivo como este, que se ha encargado de destruir todos nuestros valores, de desprestigiar la institucionalidad, nuestras instituciones, nuestro pasado histórico, nuestra república, que ha pisoteado nuestros símbolos patrios, que para algunos serán tonteras, para mí valen mucho, porque son el símbolo de nuestra identidad, que ha pisoteado la democracia, que ha votado una constitución que era el fin de Chile como lo entendemos, pero que fue rechazada. Por eso soy oposición. Y si el candidato fuese alguien del PDG oposición, sería yo oposición. Igual. Si yo viese que el candidato mejor planteado es Kast, yo votaría por Kast. Si yo fuese que el que tiene mejores, yo viese o posibilidades de derrotar a estos que están ahí es Kaiser, voto por él. Pero ¿quién está mejor posicionada? Es Evelyn Matei. En todas las encuestas ya viene, ya hace tiempo, no lo hizo tan mal en Providencia. Y las palabras de Carlos Larraín me parecen brutales y sin ningún sentido.
Al contrario, son odiosas, dañinas. Entonces, el enemigo, amigos, está en la vereda del frente, Carlos Larraín. El enemigo no está en los republicanos. El enemigo no está en Renovación Nacional, tampoco en la UDI, tampoco en Evópolis, ni tampoco en ninguno de los países que quieran apoyar una coalición que esté en contra de estos que gobiernan, sea amarillo, sea demócrata, sean del socialismo democrático. Porque en la oposición, Carlos Larraín, nadie sobra, faltan. Y tiene que haber un candidato. Comparto, tiene que haber unas primarias. Los republicanos no quieren ir a primarias, que yo he condenado eso varias veces. Porque eso significa dividir. Pero en fin, ¿me entienden, amigos? Es un tema serio. Y por eso yo he demorado en esta reflexión. Porque falta muy poco. El tiempo vuela. En 2 semanas más estamos en el próximo año. Y ya nadie se va a acordar mucho de las tonteras y necedades de este gobierno, porque este gobierno va a sobrevivir. No tiene nada más que hacer. Ahí están sus reformas aprobadas con la derecha. Me parece que esta última sí valió la pena. Pero no el Ministerio de Seguridad. De ninguna manera. Eso jamás yo lo hubiese aprobado. Nunca. Nunca. Pero esto sí. Hasta los republicanos votaron. Bueno, y hablando de esto, sigamos. Salió doña Camila Vallejo a dorarles la píldora nuevamente a la UDI, pero también lo del socialismo democrático, que no se puede hacer política con una minoría, aludiendo a los republicanos sin mencionarlo. Porque son los republicanos los que colocaron la soga al cuello a la UDI, sobre todo a Ramírez, al presidente de la UDI, que primero salió muy campante diciendo que ellos entregaban el 0,5% para igualar las pensiones de las mujeres, pero Jara está pidiendo el 2% para este bono solidario, ¿no? Para los empleados públicos. Un préstamo con la plata de los otros. Pero los comunistas son así, amigos. Entonces, la misma Renovación Nacional, sus dirigentes dijeron que si el gobierno insistía en el 6% o en el 3%, ya no había más conversación, porque son ellos los que han cedido en el fondo. Y la UDI, bueno, ha cedido en este 0,5%, pero ya Ramírez dice que ahora está arrepentido. Pero bueno, de los arrepentidos es el reino de los cielos, ¿no? El asunto es que Vallejo salió a presionar a la UDI de que respete los acuerdos y que no escuche a los republicanos que nunca se han preocupado de la seguridad, que han votado todo en contra de lo que se ha presentado en términos de seguridad. Y doña Camila Toá tuvo una respuesta muy merecida de parte de los republicanos. Muy merecida. De hecho, mi columna para los medios estuvo basada en eso, ¿no? En la respuesta que los republicanos le dieron a doña Camila Toá, o sea, a doña Camila Vallejo, ¿no? Esta gente es toda igual en todo caso. A doña Camila Vallejo, que con ese desparpajo que le conocemos, con ese ADN que ella tiene, pero que es propio en el fondo de los comunistas, ¿no? Manipulan la realidad, inventan un relato y lo dicen a la gente, porque al final miente que algo queda.
con ese cinismo, porque yo creo que hay que tener una dosis generosa de cinismo para culpar a los otros lo que los suyos hacen. Fíjense, dicen los republicanos que ellos quieren asegurarse, ¿no?, de que Camila Vallejo se entere de quiénes son los que votan en contra de la seguridad. Acabamos de votar el informe de la Comisión Mixta de la Ley Antiterrorista, dicen los republicanos, todos. Y, oh, sorpresa, amigos, los únicos que votaron en contra fueron los diputados del Partido Comunista. Miren, ¿no? El diputado Sánchez, ¿no?, que ese es el jefe de bancada de los republicanos. Entonces, este diputado, la voz de los republicanos, le pide a la ministra Camila Vallejo que se actualice más, un poco más, que se informe un poquito, ¿no? Y que cuestione las votaciones de su propio partido. Claro que sí. Los republicanos fueron duros. Ellos son los que están del lado de los delincuentes. Ellos son los que han garantizado históricamente la impunidad. Eso es lo que la ministra Vallejo representa, pero trata de disfrazarlo. Díganme ustedes si esto que les dicen los republicanos a la ministra Vallejo no es lo más cierto. Hay una realidad. La realidad es la Cámara de Diputados, a donde llegó el proyecto enviado por los senadores, por la Cámara del Senado, ¿no? El Senado. El Congreso. Bueno. ¿Y quiénes votan en contra? Yo comencé mi presentación de hoy hablando sobre esto. ¿Quiénes votan en contra? Son los comunistas y los frente amplistas. Y Camila Vallejo, con ese desparpajo, como digo, con esa desfachatez, sale a culpar a los republicanos de que no votan los proyectos que tienen que ver con la seguridad ciudadana, cuando son ellos, los comunistas. Llama a respetar los acuerdos a la UDI, porque saben que la UDI es la doncella, ¿no? Entonces llaman a respetar los acuerdos a la UDI, que no eche pie atrás, Ramírez. Ya dijiste el 0,5, con eso estamos listos, estamos para el otro lado. Para equiparar la jubilación de las mujeres. Es bueno, las mujeres tienen que jubilarse exactamente igual que los hombres, nadie niega eso. Mismo número de años, situaciones semejantes, no tiene por qué haber diferencia, pero no tiene por qué el dinero suyo ir a subsanar los vicios del Estado, ir a subsanar los despilfarros del Estado, apelando a la solidaridad. ¿Qué es solidaridad? Para pagarle a más compañeros para el nuevo ministerio. Ese es el punto. No es que uno no sea solidario. Yo soy muy solidario, amigo, aquí en mi casa,
con mucha gente. Mucha gente. Es malo que lo diga, pero la solidaridad no se muestra. Yo no puedo ser solidario con la plata del vecino, ni con las cosas del vecino. Tengo que ser solidario con lo que es mío. ¿Me entienden? Y yo creo que ese es un punto de vista que usted comparte. Claro. Yo puedo ser solidario con ciertas instituciones en las cuales creo. Pero yo no voy a ir a darle plata gratuita al Estado, porque no creo, ni menos en quienes hoy representan el Estado. ¿Cómo voy a creer en esta gente que tiene el país en la ruina? Entonces, claro, las cuestiones no son en blanco y en negro. Las cuestiones son en un arco que va entre el blanco y el negro y usted tiene que analizar, interpretar. No es llegar y hacer las cosas. Entonces, claro, hay una polémica ahí fuerte respecto de esto, ¿no? Entonces, vamos ahí a cambiar de tecnología, amigos, porque quiero leerles un informe, una declaración fuerte de los republicanos, y que a mí me parece que lo dice todo, ¿no? Absolutamente todo, porque hacen una serie de preguntas, que dejan al descubierto lo que son los comunistas. Déjenme ver acá. Las preguntas. Espero que no se me hayan perdido porque las tenía todas a la manito. Pero en fin, yo recuerdo varias de estas preguntas. Varias. ¿Quiénes son los que han votado en contra de la ley de usurpaciones? ¿O quiénes son los que votaron en contra de la ley Naín Retamal? Vayan pensando, amigos. ¿Quiénes son los que votaron en contra de los artículos fundamentales de reincidencia, defensoría de las víctimas, narcofunerales y ahora de la ley antiterrorista? Le preguntan los republicanos a Camila Vallejo. Y los republicanos le responden, se responden, los comunistas. Los comunistas. Son los comunistas los que han garantizado la permanencia, la institucionalización del crimen. No son los republicanos, que son un partido nuevo, ¿no? Son ellos, que se negaron a todo esto cuando eran oposición, pero junto con todo lo que hoy están ahí. Amigos, es que esto es algo que está, pero que viene de lejos, que se debate hoy, se discute hoy, pero viene de lejos. Cuando esta gente era oposición, votaron en contra de todos los proyectos
sobre seguridad, proyectos que apuntaban a nuestra seguridad. Votaron en contra de todo, todo, por el puro afán de votar desestabilizar al gobierno de Piñera. Y hoy ellos llaman a acuerdos y culpan si votan en contra. Y resulta que los que han votado en contra de los proyectos de seguridad, hasta hoy, con la ley antiterrorista son los comunistas. Mismo partido de Orellana, mismo partido de Jara, mismo partido de Vallejo. Pero ninguna de ellas ha dicho media palabra sobre este rechazo de los frentes amplistas y de los comunistas de esta ley. Ni vayamos más atrás. Ley Naín, ni vayamos más atrás. Son ellos. Y viene doña Camila Vallejo a dar un discurso de transparencia, de honestidad. Por eso los republicanos le dijeron muy bien de todo, pero fueron bastante caballeritos, ¿no? Al final le dicen, bueno, para que se informe más, pero si ella está informada. Lo que Vallejo no hace es denunciar a su propio partido. Eso es lo que no hace. Entonces culpa descaradamente a los otros. Entonces, amigos, ¿se dan cuenta de lo que yo les comento? Aparece Larraín y Larraín adopta una posición propia de Camila Vallejo respecto de Evelyn Matei. Entonces, como he dicho, este gobierno que tiene minoría en el Congreso, minoría total en el Senado y en la Cámara, ha conseguido muchas cosas gracias a una oposición endeble, tímida, cobarde, que se deja manipular, una oposición necia, tonta, zopenca. Y siguen. Y estos son expertos para detectar dónde está el talón de Aquiles de la oposición. A veces está en Renovación Nacional, pero otras veces está en la UDI. O en Evópolis, que se les entrega también como una doncella, pero nunca en republicanos. Entonces ellos no van con los republicanos. Al contrario, asusan a Chile Vamos en contra de los republicanos. Es la estrategia. Y como además tienen vocero como la momia de Larraín, aplauso para la momia, mejor que mejor, pues amigos. Así están las cosas. Bueno, amigos, gracias. Que tengan un buen fin de semana. Compartan el programa. Like. Pásenlo bien, cuídense. Y nos vemos el lunes, si Dios quiere, aquí en Política con Carreño. Chao amigos y muchas gracias.